en base a experiencia o trabajos realizados, presentación de credenciales sin que medie un concurso de por medio. Yo creo que vamos avanzando en esta línea. Muy bien. Cuando eso lo vemos, y siguiendo un poco lo mismo de las fuentes de información, por desagregado por tipo de compañía, vemos otra vez que se cae el concurso a medida que va cayendo los tamaños de inversión de cada una de las empresas, ¿vale? Y en cambio la asignación directa crece. Las agencias pequeñas, los anunciantes de menor inversión son los que más directamente asignan la cuenta, sobre todo como consecuencia de haber visto trabajos de esa agencia con otros anunciantes famosos, lo que lo conocen por lo que sea. Muy bien. Referido a los concursos específicamente, y cuando les preguntamos a cuántas agencias convocan, la mayoría sigue siendo de 3, es decir, lo celebramos porque es lo que me parece que en los acuerdos de procedimiento con la EA sugerimos a la gente, 3, aunque baja un poquito, de 46.9 a 42. En el resto son 4 y ya 5 más es bastante poco, inferior al 20 y de bajada. Con lo cual parece que sí que está calando un poco el mensaje de estos acuerdos de procedimiento. Las informa del número y nombre de los competidores convocados, que es otra de las partes que están en los acuerdos. Y a la gente hay que comentarle quién va a estar implicado y cómo se va a desarrollar el concurso. Sí, en un 47%, más o menos se mantiene igual que el año pasado, muy representativo, pero bueno, todavía hay un 37% que no. Es decir, aunque desde luego este porcentaje respecto al año pasado se mantiene más o menos igual, pero otra vez sensaciones es que ha habido una mejora indudable, pues tenemos que continuar trabajando desde ahí para que pues sea una cosa más hacia a la que vayamos, ¿no? La información sobre los competidores en los concursos. Y ya casi acabando el estudio, vamos a la parte remunerativa, el dinero al final, como en los cuestionarios. Entonces, vemos también que la mayoría de anunciantes pues siguen remunerando honorarios por proyecto fijo a las agencias de marketing directo interactivo. Ha subido además del 36.7 al 40.6 significativamente, aunque bueno, los demás también probablemente tendrá que ver con el porcentaje de gente que contesta la pregunta, pero han ido subiendo, pero esta es la más representativa. Si lo vemos con un criterio desagregado en cuanto al número de anunciantes, vemos que el fee anual fijo, que es una de las modalidades donde está más utilizado claramente es las empresas de inversión alta, igual que el fee anual más el tema del variable, y el tema de los proyectos pues va ganando peso. En las bajas es incluso superior que en las de inversión alta, ¿no? Y hasta aquí está el estudio, ¿no? Yo, lo habéis visto, lo tenéis aquí en vuestras manos y la verdad es que lo que os animaría es que bucearais en él. Aquí hemos dado una serie de datos, los más representativos, pero yo si tuviera que hacer un resumen de todo lo que es el estudio, y espero que coincidáis conmigo, la sensación que tengo, y mirando también a los anunciantes y a la EA, es que cada vez hay más anunciantes que están utilizando el marketing directo e interactivo, que ellos declaran, los que lo utilizan, que su inversión crece. No estoy hablando de un ajenado del mercado, sino los que lo utilizan declaran que su inversión crece, y que si lo utilizan y su inversión crece, tiene que ver porque están obteniendo mejores resultados que con otras disciplinas. O sea, este sería un poco la visión que resumen un poco del estudio, y eso ya ocurría un poco el año pasado, pero este año mucho más, es decir, el crecimiento está siendo superior, ¿no? También que hay determinados medios, y ya sería como un subtitular, ¿no? Lo más representativo creo que es eso, hay determinados medios que claramente están teniendo una importancia muy grande, tiene que ver con todos los medios interactivos y fundamentalmente con el tema del emailing, cosas que vivimos cada día, y también el posicionamiento en buscadores, que hay determinados, que el marketing en móviles ha tenido un crecimiento muy grande y que ya más de la mitad de los anunciantes lo están utilizando, que quizá todo va muy enfocado en las estrategias más de captación en estos tiempos que no de fidelización, sobre todo después de las cosas o cómo se venían utilizando estas estrategias
en el pasado y que poco a poco va calando un poco el mensaje, y también lo celebramos desde la GEMDI, ¿no?, que hemos estado dando junto con la EA de cómo se tiene que seleccionar una agencia, ¿no?, que tiene que seguir una serie de criterios y que la gente cada vez lo hace más, y el que no lo hace pues al menos se siente un poco culpable, ¿eh? Que esto pues ya nos gusta, ¿no?, que si no lo hace demasiado bien se siente un poco culpable. Y no lo sé, o sea, yo creo que esto es todo en cuanto al estudio, en cuanto al panorama general. Agradeceros aquí vuestra presencia de nuevo y bueno, abramos turno de ruegos y preguntas, aclaraciones o lo que queráis. Si es facilita, puede ser, ¿eh? Aquí tienes algo, Joaquín. Gracias, Jessica, gracias. Sí, por una parte se dice que la segmentación y la mejor capacidad de medición, es decir, la vinculación con la eficacia del marketing directo, lo hace que sea más seguido por los medios el marketing directo y el interactivo, pero por otra parte un dato muy significativo es que menos de la tercera parte de los anunciantes considera el uso del marketing directo por sus excelentes resultados, cuando si estamos hablando de eficacia esa debería ser la principal variable. No va unido la medición con el resultado, parece contradictorio. Este es el párrafo antepenúltimo que viene aquí en el estudio y que hemos visto en el dato ahí. ¿Qué valoración hacéis? No, la pregunta no es tanto si los resultados sí o si no, es decir, la pregunta que le estamos haciendo en este caso a los anunciantes es: para ti, tu principal motivo, es decir, lístanos los motivos por los cuales utilizas el marketing directo interactivo, y la mayoría de ellos dice, o sea, hay 4 que destacan por encima de todos, en un porcentaje que evidentemente, como hay 4 o 5, tampoco es que sea ninguno del 80 o 90%, sino, si no recuerdo mal, está en un 30, 40 cada uno de ellos, pero el que es más es el 45% que dice medir la respuesta. Lógico. Que si yo fuera anunciante, ¿sabes cuál diría? Ese también. Medir la respuesta. Medir la respuesta. Otra cosa luego que respuestas tengan o no. O sea, obviamente la medición de la respuesta tiene que ver luego con los resultados, pero puede ser por varios motivos. Uno, porque digas, para mí lo importante no es, o sea, los resultados al final es la consecuencia, que si no recuerdo mal, los resultados están también en un 20 y algo, 30 y algo, ¿no? O sea, es una forma diferente de expresar, si tú quieres una misma cosa, pero desde luego va antes la medición que los resultados. No sé si me explico. Y tampoco son contradictorios, ¿sabes? Lo que sí deberías, yo creo que la pregunta crítica, y luego hay otras más que habla de la segmentación y otra más que habla de, si no recuerdo mal, la interacción, ¿verdad? Que son las 4 primeras, que son por este orden de forma clara. Yo creo que para medir realmente qué resultados obtienen los anunciantes con respecto al marketing directo interactivo, la pregunta que tienes que coger no es esa, con este mix de pupurri de preguntas, digamos, que has hecho, sino la pregunta en esa en la que compara con otras disciplinas, porque claramente te dice, ahí sí que lo estás haciendo, ¿no? De tu inversión con marketing directo interactivo, si la comparas con otras disciplinas, tus resultados, ahí sí que solo te está hablando de los resultados, no te está hablando de cuál es el criterio para que decidas. Tus resultados, ¿qué opinas que son? ¿Mejores, peores, iguales que con otras disciplinas? Y ahí puedes ver, cuando desagrega esa pregunta, que claramente, creo recordar que era un 45 y pico % y una subida de 5 puntos, eran mejores, incluso también aumentaban los mucho mejores. Por tanto, yo creo que se ve de forma mucho más clara ahí que no en la otra, y en la otra no me sorprende. Para mí, yo respondería de la misma forma: primero medir, luego veo el tema de los resultados. Veo que no te convenzo mucho, pero... No. Que el anunciante considere que es mucho mejor el resultado, pero cuando valora el resultado no diga que por el 28%, las 4 preguntas clave de este estudio te digan Que el 28%, 28,8% para ser más exactos, que es menos de la tercera parte, valore la eficacia del marketing directo como esencial para decidir su inversión. La pregunta no es esa. El resultado, vamos. No, es que la pregunta no es así. La pregunta es, ¿cuáles son los motivos por los cuales tú inviertes en marketing directo interactivo? Esa es la pregunta exactamente. Es decir, que no quiere decir que no haya uno y haya lo otro, ¿me entiendes? O sea, cada uno desde una perspectiva personal, y yo creo que una característica del marketing directo es la medición de resultados.
no es una característica del marketing directo los buenos resultados, ¿vale? O sea, ¿cuáles son características del marketing directo interactivo? Bien hecho, ¿eh? Luego hay mucha gente que la medición de los resultados, la interacción, la personalización, la segmentación, esas son características del marketing directo interactivo, si se hace bien. Los resultados no es una característica del marketing directo interactivo, es una consecuencia, si se hacen bien las cosas, ¿sabes? O sea, con lo cual, ahí tienes mezclado diferentes cosas, ¿no? Y yo hubiera respondido de la misma forma. O sea, hemos trabajado en muchas campañas de marketing directo interactivo y si me hubieran preguntado, la principal diría que es medirla, porque es lo más preocupante. O sea, tú solo podrás saber si hay buenos resultados si la medición es correcta. Hay ¿te acuerdas esta frase de, no sé si era Lowe o no me acuerdo quién era, un publicitario de estos que dice, yo sé que la mitad de mi inversión publicitaria la tiro a la basura? ¿Sabes? O sea, el problema es saber cuál. Por eso es lo que más les preocupa. Y cuando dicen que la medición de la respuesta, al menos a mí, como profesional, lo encuentro lógico y además me congratulo. Pero no hago una lectura como la que haces tú a la pregunta, ¿sabes? No, porque además no es correcta, ¿no? ¿Javier? Sí. A ver si puedo hacer alguna crítica al estudio. Sí, hombre, no te pases porque... Sabéis que yo sé que tú quieres polemizar. No, me gusta comparar. Ya sabéis que nosotros llevamos hace años publicando la madre, se puede decir, si no suena prepotente, la madre de todos los estudios de marketing directo, que es el estudio alemán del Deutsche Post, del correo, pues se apuntaba aquí si eran de correos, del correo alemán. Creo que algunos que leéis nuestro medio lo conocéis, y es verdad que difiere, porque esto quiere ser la madre de los estudios españoles, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? Estudio de marketing directo, más grande no puede estar. Entonces, claro, yo aquí he hecho algunas cosas. Bueno, lo primero que tengo que decir es, a mí me confunde un poco que hayáis mezclado tanto marketing directo y interactivo. Yo creo que eso en otros estudios o se separa un poco más, confunde un poco. Eso es lo primero, la primera crítica, que si me permitís, por favor, que la haga. ¿Pero por qué? No, porque confunde, son muchos datos que se agolpan en los distintos rankings que habéis hecho, en los distintos, y yo creo que eso se podía haber diferenciado un poco más. Es decir, marketing interactivo, online marketing, encima se habla en todo el mundo hablamos de marketing online, y realmente marketing interactivo ni lo utilizaría, y marketing directo aparte. Eso es la primera crítica que hago. Segunda crítica, que vuelvo a decir, lo hago porque conocemos este estudio y encima es público, lo hemos publicado y lo hemos traducido para todos vosotros. Es un poco falta al consumidor, es decir, es importantísimo conocer la visión del consumidor, haber hecho algunas preguntas al consumidor, cómo acepta él estos distintos medios, el mailing dimensional, el otro, etcétera. Ahí hecho muy en falta esas preguntas que creo que se tenía que haber hecho algún tipo de panel de consumidores, hubiese sido importante. Y bueno, y lo tercero, que el otro día en la cena que tuvimos varios compañeros con vosotros, con la junta directiva, la alta junta directiva de la FECEM, se hablaba del problema que tiene ahora mismo el marketing directo con la APD, vamos a decirlo claramente, con los políticos que nos han tocado vivir en estos tiempos, ¿no? Ahí creo que hubiese sido importante también, lo que hacen muy bien los alemanes, haber indagado un poquito más en la fuerza que tiene este sector a nivel números, a nivel economía, a nivel lo que mueve. Ya sé que habéis hecho alguna que otra al principio, inversiones de Infades, pero un poco más, ¿no? En los empleados que hay detrás de todo esto. Esto los alemanes lo hacen muy bien, esto lo sabíais, lo llevamos publicando mucho tiempo, y yo lo hubiese metido también en este estudio que quiere ser, creo, el gran estudio del marketing español. Eso es un poco mi crítica y aportación, nada más. Bienvenido, no nos lo tomamos como una crítica, sino como una aportación, como tú dices, con lo cual todo es bienvenido y lo tendremos en cuenta, ¿no? Yo simplemente decirte, respecto a las cosas que has comentado, las tres cosas, un par de comentarios. Uno, con respecto a por qué es de marketing directo e interactivo y por qué, a ver, como hemos dicho al principio y además como reflejan los tres primeros charts, resulta que hoy en día se está produciendo un fenómeno, y es real, y es que cada vez más, digamos, las dos disciplinas se utilizan de una forma complementaria y a la vez, ¿vale? Nuestra propia asociación representa a ambos colectivos, y la mayoría de agencias que trabajamos en ella, con un crecimiento increíble en la parte interactiva, pero lo que hacemos son las dos cosas. Entonces, nos parece que realmente separar genera más problemas, digamos, que justamente ir en línea con lo que hace el mercado, que es utilizar las dos herramientas de una forma complementaria. Pero sí que lo que hemos intentado, espero que lo hayamos cumplido a lo largo del estudio, es que cuando hay preguntas específicas, que lo que queremos es ver, a pesar de que cada vez más van más de la mano,
cada vez es más difícil colocar barreras entre las dos. Cuando hay preguntas que interesa desagregarlas, lo que hemos hecho ha sido eso, desagregarlas. Y habrás visto que hay un montón de preguntas en los que dice, bueno, usted como anunciante está haciendo marketing directo interactivo, y luego se le pregunta, marketing directo solo y solo marketing interactivo. La inversión, yo creo que la mayoría, las que hacen referencia a las agencias no, pero te voy a dar un porcentaje que no he contado, pero en el 80% de las preguntas está desagregado. Con lo cual, estando de acuerdo contigo en lo de que conviene desagregar y ver qué viene del marketing directo y qué viene del marketing interactivo, y es más, y también lo he comentado, dentro de estos crecimientos, donde se produce, cuando lo desagregas, un crecimiento más grande, lógico, es en el marketing interactivo. O sea, que eso nos lo da el estudio, ¿no? Pero tampoco creemos que tengamos que hacer dos estudios absolutamente separados, porque de verdad que no responden a la realidad del sector. O sea, que comparto contigo el tema, pero creo que está en el estudio y está porque es la realidad del sector. La segunda pregunta era lo del consumidor. Desde luego sería un estudio muy, muy valioso, sin duda alguna. O sea, es que sería otro estudio y que además diría que se tendría que llevar a cabo. No sé si desde nuestra plataforma, porque la verdad es que hacemos un montón de cosas, o intentamos, pero ya llega un momento que lo podías haber dicho antes, ¿no? Cuando había otro presidente. Ahora también, ¿sabes? O sea, pero sin duda sería muy positivo, ¿eh? No hay un estudio de marketing directo. Hay diferentes cosas, hay diferentes herramientas, sí que hay algún estudio y hay paneles, incluso, no quiero comentar empresas, pero hay cosas que hablan del consumidor, pero no hay un macroestudio. No sé si lo tenemos que liderar nosotros, sinceramente. Pero sería bueno que existiera. Estoy de acuerdo contigo. Tú tienes la referencia siempre del Deutsche Post, lo sé, ese carácter pangermanista que te caracteriza. Yo soy más, digamos, me fijo más en los británicos, y Royal Post, por ejemplo, lo que tiene también es, y el otro día me parece que lo comentábamos también, un estudio de consumidor de varias perspectivas. Uno, como este de aquí, que no pretende ser un estudio a consumidores, pretende ser un estudio, el objetivo lo hemos comentado, a anunciantes. El Royal Mail tiene un estudio que tiene que ver con la parte de anunciantes, inversión, y tiene que ver el de consumo, ¿vale? Sería bueno que existiera. De hecho, sabemos que Correos, con Verónica, pues lo hemos estado comentando, que tienen pendiente, ellos, a nivel interno, hacer un macroestudio que cada año parece que va a salir, patrocinan el nuestro, y que ahora vuelven a tirarlo adelante, que incluya el tema del consumidor. O sea que estoy de acuerdo, pero no era el objetivo de este estudio. Y la tercera pregunta hacía referencia a todos los temas de protección de datos y tal. Sí, desde luego es una de las principales preocupaciones del sector. Yo creo que hay partes con respecto al tema de protección de datos que sería conveniente canalizarlas a través del estudio este de consumidores que hablas tú, para ver también la percepción de la gente, ¿no? La percepción de... Decía más el valor económico, Joaquín, más que producción de datos, el valor económico de este sector. Danos un poco de valor para que los medios españoles y los políticos que a veces tanto nos machacan a través de la PD se den cuenta de que aquí hay mucha gente que está ganando, que está viviendo de esto y que tiene cierta importancia en el sector. Eso es un poco lo que decía la tercera. Estoy de acuerdo contigo que sería una cosa buena. Otra vez, no es el objetivo cuantitativo, o sea, este es un estudio que tiene un carácter declarativo y anunciantes. ¿Se podría incluir eso? Sí, pero tendría que ser otra vez, no quiero sacarme de verdad las cosas así, ¿no? Pero sería otro tipo de estudio, porque debería tener otros criterios. No se lo puedes preguntar a los anunciantes, deberían haber criterios de medición estrictos. Hay algunos instrumentos que hoy en día ya están en el mercado que te dan esa visión. ¿Cuáles son? Es que no quiero hablar de marcas, pero sabes que está InfoAdex, por ejemplo, pero lo que pasa con todos los... A ver, realmente la información de InfoAdex puede ser más o menos cierta con respecto a algunos medios. Respecto a estos medios, complicado, porque realmente es que la mayoría de medios no están medidos en InfoAdex. Ese es el problema. El mailing no se mete ahí, ni el emailing, y empieza a contar. O sea, solo son las cosas que hay una tarifa, con lo cual es muy relativo. Y luego, y no quiero hacer publicidad, pero hay algún panel específico que mide todo esto. Por ejemplo, lo que pasa que no... Y de hecho a los datos sí que se convocó una rueda de prensa. Hay un panel, en este caso, de TNS,
Taylor Nelson Sofres, que además lo hizo porque nosotros desde la Agendi se movió, ¿no? Que llegó a un acuerdo, y algunas de nuestras agencias, pues digamos, estamos detrás respaldándolo, para medir desde una perspectiva de consumidor, lo que tú dices, la inversión real de cosas que no mide InfoAdex. En concreto, empezábamos con lo del mailing, ¿sabes? O sea, porque tienen un panel, no sé de cuántos, son 3.000 o 4.000 de gente que lo tienen ahí, que cada mes o cada 2 meses cogen los mailings que les han llegado a casa, lo llevan ahí a TNS y se ven las creatividades, y además en función de la gente y de las estadísticas pueden definir un poco los porcentajes de inversión, ¿vale? Es una cosa que empezó el año pasado, lo presentamos el año pasado, que además hubo una rueda de prensa que no sé si pudiste asistir o no, pero la hicimos en octubre o septiembre del año pasado, y hubo unos primeros datos donde quedaba reflejado que el sector, había volumen eran los primeros datos, porque llevaba corriendo solo un par de meses, que el volumen de mayor sector era el sector financiero, y bueno, es un instrumento que lo deberíamos aprovechar en esta línea. Son difíciles realmente, porque es que, claro, son cosas que no existe un estudio, un InfoAdex o alguien que mide externamente no te lo puede dar. Entonces tienes que tener una cosa como el panel ese, o si no lo tienes muy complicado, tienes que ir por inferencias. Pero estoy de acuerdo contigo, y además el otro día te lo dijimos, que es bueno tener una referencia económica de lo que significa todo esto, que es que ya no es desde una perspectiva solo de agencias, que aquí estamos presentándolo como Agendi, pero es que hay muchas empresas muy grandes detrás, ¿no? Empiezas a contar todos los que venden por catálogo, empiezas a contar la banca, que una inversión importantísima a través de estas disciplinas, y queda pendiente. Lo que no sé si lo vamos a poder hacer nosotros, Hay una cosa, Joaquín, para que descanses un poquito. Gracias. Nosotros hace, la verdad es que 10 años, pero hicimos el estudio sobre el impacto económico de la publicidad, que era una aproximación, y sacamos una cifra mágica que hemos ido utilizando. La vamos hinchando un poquito a medida que pasa el tiempo, pero la verdad es que nadie nos lo discute. Lo dijimos incluso delante del secretario de Estado de Economía, David Pegara, y bueno, pues fue muy aceptado. Incluso se lo mandamos en nuestras notas y lo utilizó, y era que nuestro sector representa el 2,6 del PIB. Aparte de esta razón, o sea, sabiendo lo del 2,6 del PIB, pues ya podemos, viendo la inversión en marketing directo e interactivo, hacernos una idea, ¿no? Y utilizarlo un poco. Aparte de esto, recientes estudios, una conferencia a la que fui, hablaban precisamente de la publicidad y de la construcción como sectores dinamizadores de la economía. Cuando la publicidad y construcción bajan, España va mal. Cuando la publicidad y construcción sube, España está yendo bien. Esto se puede decir en muchos casos, pero curiosamente estaban utilizando la publicidad y la construcción. Espero que no vayan correlativos, ¿no? Pues sí, yo creo que quizá no correlativos, pero vamos, es indudable que es construcción de marca, etcétera, etcétera, y que esto se puede utilizar, ¿no? Y nosotros lo utilizamos pues en todas las reuniones a las que vamos, y efectivamente empezamos haciendo un canto a la industria, al sector, de tal y cual, pues no sé, secretario de Estado de las últimas reuniones que hemos tenido, secretario de Estado de Comunicación, en fin, defensor del pueblo, a todo el mundo le soltamos el rollo de lo que representa este sector, y verdaderamente es bien aceptado. O sea, este es un sector que, si por más que se produzca, por más que se distribuya, si no se comunica, pues mal van las cosas, ¿no? Entonces este es en este aspecto un sector importante. Lo del consumidor que dices tú, yo creo, también para descargar un poco a FECEM y a Agendi, yo creo que efectivamente esto debería ser algo que nos implique a todos. O sea, yo pienso que esto es un gran estudio hacia el consumidor, que debería de ser una unión de todas las asociaciones. Aprovechando que ahora pues marcha muy bien todo lo del Código de Conducta Comercial, yo creo que ahí hay un germen. Nos hemos reunido durante mucho tiempo 13 asociaciones, y hay un germen de colaboración conjunta del que puede salir estudios como este, y eso me parece que podría ser muy interesante. También es verdad que apoyando un poco la realización de este estudio, si el anunciante presume de tener la planificación estratégica de su empresa,
Por lo tanto, cuando pregunta a GEM al anunciante, es de suponer que el anunciante sabe dónde está el consumidor y lo que el consumidor quiere, porque si no, malamente. Entonces, bueno, son reflexiones a poner dentro de la pregunta y que me ha suscitado la pregunta tuya y la anterior, Jesús. Bueno, la podéis hacer los dos. Es que no sé si es un error tipográfico o no. En la página 27 del estudio, en la pregunta ¿qué formatos interactivos concretamente? Cuando se habla de la segunda respuesta, campañas online, vemos que en 2007 hay un 78.4 y en 2006 un 73.8, cuando el gráfico marca más hacia la derecha uno que otro. No sé si es un error. ¿Qué página es? Página 27 del estudio. Entonces, primero que me aclaráis esto... El número es el que vale, ¿eh? Eso seguro. Ahora, te lo digo antes de... El número es el que vale. Sí. Es que me despista el gráfico. ¿Cuál decías? ¿Comparativo? Perdona. ¿Qué formatos interactivos? ¿La 26 o la 27? No, la 27. Sí. La 27. 2B. Exacto. La 2B, la segunda respuesta, campañas online. Sí. Ah, vale. Este 73 punto tal que esté colocado ahí. Sí, sí, sí. El problema es de gráfico. El número es el bueno. El número es el que vale, ¿no? Es que me ha despistado. Vale. Para haceros la pregunta que os quiero hacer, me ha despistado este... No. El número es el que vale. De acuerdo. Bueno, en cualquier caso, el número es el que vale. Bueno, la pregunta que os quería hacer. No, la pregunta que os quería hacer era. Llevamos, en cuanto a Internet, llevamos muchos años de evolución. Hay una serie de soportes publicitarios que admiten una serie de piezas. El ancho de banda ha crecido brutalmente en este país. Más del 85% de las conexiones son de banda ancha. Y sin embargo, las creatividades que nos siguen permitiendo a la gente que hacemos siguen pesando exactamente lo mismo, no había una evolución. Entonces mi pregunta es si alguna de las dos entidades tiene previsto ejercer algún tipo de presión sobre los soportes para que esto varíe, ¿no? Porque no hemos avanzado nada al respecto. Ya. Bueno, nosotros una de las áreas que tenemos dentro de la Agendi, que además, pues mira, está bien de lo que acabas de comentar, o que tenemos un área que le llamamos como de lobby, ¿no? Bueno, hay dos áreas, una que es de lobby y otra de acuerdos, que llevan diferentes personas, ¿no? La de acuerdos tiene que ver con el panel este que decíamos, por ejemplo, de TNS, que se llevó a cabo el año pasado, el acuerdo con TNS, pero igual no sé si se puede mover algo o no. O sea, la verdad es que no te sabría decir. Lo miraremos. Yo creo que sí que ha habido una mejora. Lo que pasa que probablemente, sí, estoy de acuerdo que es insuficiente. Que todavía cuando vas con formatos, digamos, sofisticados, a pesar de las mejoras en los canutos y tal, y en el acceso, sigue habiendo problemas. Yo no sé, te lo digo de verdad, desconozco si ahí, pues, digamos, con los proveedores se puede hacer algún tipo de cosa o no. Me imagino que debe ser complicado. Y luego hay otra pregunta también que os quería hacer con respecto a la primera pregunta que os han hecho. A mí me gustaría saber los resultados desagregados de la P4, de la pregunta 4, de la página 29, porque me temo, y esto es una impresión subjetiva, que la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, la sexta respuesta de controlar costes, me temo que debe haber una gran diferencia entre el marketing directo y el marketing interactivo. Lo digo porque la sexta pregunta, lo pone ahí, es solo referida al marketing interactivo. Si te fijas ahí al lado de controlar costes, pone MI, solo se refiere al marketing interactivo. Vale, es igual que la 2, que pone interactuar con clientes, MI. O sea, estas, aunque son, digamos, una pregunta agregada, estas dos en concreto son referidas solo al marketing interactivo. Es decir, toda esta es solo a nivel de marketing interactivo. Lo digo porque en cuanto a mi experiencia personal, la diferencia entre hacer marketing directo o hacer marketing interactivo es que haciendo marketing directo el 50% de mi presupuesto se lo lleva nuestro querido patrocinador. Cosa que no me ocurre haciendo marketing digital interactivo. Sí, sí. No sé si el 50, depende de lo que utilices, pero está claro que a nivel de... O sea, son medios complementarios, diferentes, que tienen ventajas, depende de los segmentos, del momento y tal, pero está claro que controlar costes, marketing interactivo. No sé si además lo hemos reflejado aquí, pero lo de MI, sí, si no lo hemos...
sea que tienes razón. Yo nos dirijo a la página 28, las estrategias de marketing que han realizado las empresas. ¿Sí? Y a mí lo que me ha llamado la atención es que habéis destacado tanto en el estudio como en la presentación que sube captación y baja fidelización, pero el que realmente sube 10 puntos es acciones en el punto de venta. Sí, también lo hemos destacado, ¿eh? ¿Tenéis alguna valoración que hacer al respecto sobre este...? Yo creo que sí. A ver, está relacionado con lo anterior, ¿no? Es decir, yo creo que hoy en día, no quiero repetir lo que he dicho antes, ¿no? Pero hay una tendencia de menos fidelización, más captación, vamos más al grano, ¿no? O sea, igual todas estas teorías, que además a las que me sumo y comparto, del marketing relacional, del valor de vida del cliente y todo esto está muy bien. Lo que pasa que el mundo cada vez funciona más rápido. De hecho, nosotros en la agencia con la mayoría de clientes lo hablamos, ¿no? Hablamos de la edad de la velocidad. Todo va más rápido. O sea, hace 5 años la gente tardaba 6 meses en comprar un coche, hoy tarda 3 de media. Y la gente toma decisiones que antes eran reflexionadas y ahora son impulsivas. Las toma ahí. Ya las listas de la compra cada vez desaparecen más y es una compra mucho más, tanto lo que tiene que ver con bienes que antes se pensaban, moda, etcétera. Lo vemos con los anunciantes. Entonces, el hecho y el propio comportamiento de los anunciantes, es de que la gente pasa mucho menos tiempo en sus cargos, además. Y esto también es un dato que existe. Así que la media de un director de marketing está por debajo de los 2 años y tal, y baja 1,6 y bajando. O sea, que un director de marketing esté en la media 1,6, ya puedes hablarle del valor de vida del cliente a 10 años a este tío, que te dirá, yo dentro de 10 años me gustaría estar retirado o no lo sé, ¿no? Entonces, claro, la inmediatez, si agregas este comportamiento a nivel de los puestos en los anunciantes, junto con que la vida cada vez funciona más rápido, las cosas más, digamos, de impulso, de corto plazo, de ya, y la medición de lo que va a ocurrir a final de año, a final del quarter, ¿no? Del trimestre, son las que más importancia tienen. Sube captación, baja fidelización. El punto de venta, ya, o sea, con el comentario de antes queda despejada la incógnita. El punto de venta por excelencia es el momento del impulso, de la compra, y hay mucha gente que cada vez toma decisiones antes planificadas que las está tomando ahí. Por tanto, ¿qué hace el anunciante? Invertir mucho en punto de venta. Yo creo que esto, la tendencia del consumidor a decidir ahí, y también porque el consumidor cada vez pues se cree menos algunas cosas que le vienen de fuera y la parte vivencial, y que más vivencial que el punto de venta, es crítico, ¿no? La degustación de producto ahí, o unas azafatas allá, o no sé qué ocurre ahí, o una experiencia que puede vivir con la marca en el punto de venta. Por tanto, lo he comentado también, igual ha sido más en un segundo punto, pero claramente es decisiva, ¿no? Decisiva. También yo creo que hay herramientas de marketing directo e interactivo que juegan un papel en el punto de venta. El mundo de los móviles y tal se está cada vez utilizando más en cosas que interaccionan en el punto de venta. En esto los japoneses y los coreanos son los reyes, ¿no? Y ves unas cosas de una virguería increíble, ¿no? O sea, con el móvil puedes casi descargarte un código de barras de un producto y bajarte recetas o explicación de ese producto y tal. Todo esto aquí todavía está empezando, alguna pequeña cosa experimental existe, pero irá más. Quiero decir, lo podemos vincular mucho, ¿no? Pero claramente es muy representativo. De todas formas, el 1,6 yo creo que recordar que era un estudio americano, que aquí se extrapolaba... Aquí debe ser menos. Decían en Europa que era superior, que se estimaba, pero no lo habían hecho el estudio, que se estimaba en Europa que podía llegar al 2,1, y yo creo que España sería un poco más. Pero vamos, la tendencia, como en esto hablamos de tendencias, es hacia lo que tú dices, hacia el mundo de la velocidad, hacia el mundo del momento, y desgraciadamente falta más visión estratégica en muchos de los puestos directivos. Esto es indudable, ¿no? Seguro que habrá un péndulo en esto. No sé, viendo cómo van las cosas, lo que pasa es que el problema es cuándo va a producirse todo eso. Claro. Sí. Yo aquí a Juan Ramón, porque ellos ya lo sé del otro día de la reunión. España, según dice FCN y Agendi, es el mercado menos competitivo debido a la Agencia de Protección de Datos y el que más penaliza las acciones de este tipo, y por tanto a todo un sector
que es el 50% prácticamente o 50, algo de la inversión del anunciante. Es decir, que aquí la media de multas de la Agencia de Protección de Datos, que se financia con las multas, cosa que podría hacerse también, igual que Televisión Española se la financia con los presupuestos generales del Estado, podría hacerse de otra manera también con la Agencia de Protección de Datos, están siendo en torno a 300.000 euros de multa en España, mientras que el promedio en Europa es de 6.000 euros de multa. Esto no es un hándicap, no es una desventaja, es un hándicap para que este sector repunte. Estamos viendo que el marketing directo baja en picado, que Correos está perdiendo ingresos por el tema también de los envíos en dimensional, que eso sería algo colateral, pero indudablemente a Correos le puede venir por medio y a todos los demás proveedores también de envíos unas multas que hagan inviable este sector. No digo difícil, sino inviable este sector. ¿Cómo lo veis vosotros como la parte afectada directamente y vosotros indirectamente? ¿Vais a tomar alguna medida? ¿Se os ha prometido algo? ¿Vais a dirigiros al gobierno de alguna manera más contundente de lo que estabais haciendo hasta ahora? ¿Le vais a hacer esos datos de que España es el peor mercado posible para el marketing directo de Europa, como decís el otro día? Hasta el punto, perdona Juan Ramón, que decían que en España es más fácil atropellar a una persona que mandar un email. Es más barato, quiero decir. Yo no lo dije. Eso lo dijiste, sí. En la cena, Elena Gómez. Nosotros hemos tenido experiencias tremendas. Me acuerdo de una casa importante, una empresa importante nuestra, no voy a decir el nombre, que efectivamente porque no dio de baja a una persona a la que le mandaba unos samplings, ¿no? Esta persona estaba apuntado en 3 samplings diferentes y se dio de baja en uno. No dejó de darle, o sea, no, el que le tenía que dar de baja no lo hizo, porque además le vio en los otros 2 samplings, ¿no? Y la multa que en aquel momento le cayó, vamos, se recurrió, fue de 40 millones de pesetas de entonces, ¿no? Efectivamente, con esto fuimos a la Agencia de Protección de Datos, hemos tenido muchas reuniones, en esto hemos sido subsidiarios de la acción que muy bien han estado haciendo siempre, desde los principios, Agenda y CECEM, ¿no? Nosotros ahí entendemos que ellos llevan la acción, llevan muy bien el lobby y siempre que nos han llamado, ahí estamos nosotros con nuestros datos de lo de la industria publicitaria, el PIB, etcétera, 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 pero ellos son los que, o sea, es aquello del involucrado y el concernido, ¿no? Entonces nosotros siempre acudimos y siempre acudiremos. Hemos ido en un momento determinado a las reuniones que tenemos, nosotros llevamos nuestros capítulos, llevamos clic y siempre hemos hablado de este tema. La verdad es que a pesar de que los datos van por ahí, yo tengo que decir que nos pintan bastos, porque la palabra privacidad se llenan la gente de decirla, no sé todavía ni siquiera si está en el último María Moliner, privacidad, hasta hace poco no existía. Pero la palabra privacidad es una palabra que gusta a los gobiernos y parece que esto entra dentro de una protección, que los malos somos nosotros y que los buenos son el consumidor, que va a verse protegido